¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Señoras y señores, vamos a hablar de una gran pelea, una espectacular pelea que tenemos este sábado, 30 de abril. Yo sé que los focos van a estar centrados en la pelea entre Shakur Stevenson y Oscar Valdez. Yo lo entiendo. Pero antes de esa pelea no podemos dejar pasar por alto la que muy probablemente sea la mejor pelea en la historia del boxeo femenil. Pelean a Amanda Serrano, la puertorriqueña, frente a la irlandesa Katie Taylor por los 4 cinturones que tiene Taylor, que pertenecen al peso ligero femenino. Qué gran pelea, señoras y señores. Sencillamente, si ustedes han tenido la oportunidad, si conocen a estas dos boxeadoras, saben del nivel boxístico que tienen, saben de la magnitud de esta pelea por el simple hecho de chocar estos dos nombres. Amanda Serrano, vamos a hablar un poco de ella. 32 años de edad tiene Amanda Serrano. 33 años de edad tiene Amanda Serrano. Señores, una boxeadora con un récord de 42, 1 y 1. Sencillamente, de las dos boxeadoras, es la más experimentada en cuanto a su récord profesional. De sus 42 victorias, tiene 30 victorias por la vía del knockout. Sencillamente, y sobre todo si estamos hablando en el boxeo femenil, es una tasa de knockout espectacular. Amanda Serrano, campeón en 7 divisiones de peso distintas, partiendo desde el peso super mosca. Estamos hablando de super mosca, gallo, super gallo, pluma, super pluma, ligero y super ligero. Única mujer en conseguir esta hazaña, señores. Actualmente sigue siendo campeona, pero llega para esta pelea siendo la retadora a los 4 cinturones del peso ligero que tiene Katie Taylor. Taylor, quien es irlandesa, tiene 35 años, digamos que es la experimentada en términos de su edad y en términos de su boxeo amateur. Katie Taylor fue o es campeón medallista olímpica en Londres 2012, campeona, medalla de oro. Katie Taylor, dominante, viene con un récord perfecto de 20-0, señoras y señores. Katie Taylor, sin embargo, lo que nos deja ver es un boxeo con mucho más técnica, un boxeo más al estilo olímpico, y de esas 20 victorias tan solo 6 han sido por la vía del knockout. Vamos a dar nuestro pronóstico en esta pelea, señores, una pelea que promete muchas emociones. Además del nivel de las boxeadoras, va a ser el evento estelar de la cartelera y sin duda alguna va a marcar un hito, va a dejar un registro como la pelea de boxeo femenil que más bolsa va a generar para sus protagonistas. En esta pelea o en esta cartelera tendremos como combate coestelar a Liam Smith frente a Jessie Vargas, el regreso de Jessie Vargas en un combate del peso super welter, pero de esto hablaremos seguramente posterior al combate. Por lo que nos concierne, hablaremos del combate entre Serrano y Taylor. Es una pelea que choca dos estilos muy diferentes y que por lo tanto nos va a dar un espectáculo asegurado. Amanda Serrano es una boxeadora que le encanta ir hacia adelante, que ahoga a sus oponentes, no para de tirar golpes. Yo diría que Amanda Serrano sencillamente es un torbellino. Te agarra, te manda hacia atrás, te lanza combinaciones perfectamente de 5, 6, 7, 8 golpes, te golpea el cuerpo genial, te golpea arriba, combina muy bien la ubicación de sus golpes, tiene mucho poder, tiene muy buen boxeo y se nota a medida que enfrenta rivales, se nota que su experiencia la hace temible, la hace la mejor posiblemente de las mujeres en este deporte. Por su parte, Katie Taylor es una boxeadora que nos deja ver en sus peleas un estilo, como lo mencionaba anteriormente, mucho más olímpico, mucho más de puntear en sus peleas. Es una boxeadora con un excelente juego de pies. Tiene clarito la idea de golpear y no dejarse golpear. Es una boxeadora que le gusta mantener la distancia. Mientras Amanda Serrano se siente ampliamente cómoda en la corta distancia, Katie Taylor se siente ampliamente cómoda en la larga distancia. Utiliza muy bien su jab y sobre todo también, al igual que Serrano, le gustan las combinaciones de varios golpes. Perfectamente te lanza 4 o 5 golpes, pero a diferencia de Serrano,
los golpes de Katy Taylor suelen ser golpes rectos. Maneja muy bien jab, pero te tira un 2, te tira un 2-3. Es una boxeadora con buenas herramientas, pero que especialmente le gusta lanzar golpes rectos. Es muy rápida y muy buena contragolpeando. Pero si tenemos que señalar la mayor virtud de ambas boxeadoras, yo diría que en Amanda Serrano vemos esa boxeadora que te mete presión, que te ahoga y que te lanza golpes de poder. Y en Katy Taylor, esa boxeadora que es difícil de encontrar, que es difícil de acertarle golpes, pero que además te entra y te sale, te entra y te sale, y que tiene un excelente juego de pies para lograr esos puntos, ¿no? De entrar, golpear y salir evitando ser golpeada. La pelea la vemos, hay que decirlo de una vez, va a ser una pelea muy cerrada. Va a ser una pelea muy cerrada donde va a haber un choque de estilos notable. De entrada vamos a decir que la primera mitad de la pelea muy probablemente la vemos para Katy Taylor, por el mismo hecho de que es la que tiene la mayor movilidad. Seguramente se va a adueñar del espacio del ring, seguramente se va a poder mover, va a evitar la corta distancia con Amanda Serrano, le va a tirar buenos jabs, la va a mantener a distancia, y mientras tenga una buena estamina, mientras tenga todavía aire y sus músculos, sus piernas resistan, creo que dominará la pelea Katy Taylor. Pero señores, la segunda mitad, cuando Katy Taylor esté cansada, creo que va a ser de Amanda Serrano notablemente. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Cuánto le va a durar el tanque de oxígeno a Katy Taylor para lograr moverse cómodamente en el ring? Porque señores, Katy Taylor nos ha dejado ver que además de que ya tiene 35 años, más o menos hacia la mitad de sus combates, sus piernas bajan notablemente el rendimiento. Ya no tiene esa misma movilidad a partir del round 6, a partir del round 7, no tiene esa misma movilidad ni tampoco tiene el mismo volumen de golpes. Y es entendible, repito, primero por su edad, segundo porque tiene mucho desgaste físico al estarse moviendo tanto en los primeros rounds. Por lo tanto, creemos que la pelea, a pesar de que la primera parte será dominada por Taylor, creemos que la pelea, cerrada y todo, va a estar a favor de Amanda Serrano. Señores, Amanda Serrano tiene la experiencia. Amanda Serrano sabe enfrentar este tipo de boxeadoras, sabe ahogar a sus oponentes. Katy Taylor no tiene una pegada alarmante y Amanda Serrano, aparte de todo, asimila golpes de una forma brutal. No entiendo cómo asimila tanto golpe, por eso mismo va hacia adelante como quien dice, sin miedo, y los golpes que mete al cuerpo son bombas. Creo que esta va a ser el punto clave. Creo que los golpes al cuerpo, también tirados de Amanda Serrano, y que sería la debilidad de una boxeadora con tanta movilidad como Katy Taylor, van a ser la clave para que Amanda Serrano se lleve la pelea. Además, Serrano es zurda, y yo me he percatado de alguna manera, bueno, tengo que aclarar en primera instancia que siento que Serrano golpea muy fuerte con ambas manos, pero que al lanzar al cuerpo, creo que su mano derecha la tiene más clara. Al perfilarse como zurda, creo que tiene una cierta comodidad para acertar más manos derechas, especialmente al cuerpo. En este orden de ideas, creo que va a desgastar a Amanda Serrano. Amanda Serrano saldrá a presionar y presionar a Katy Taylor, a hacer lo suyo, a tratar de acertar golpes, moverse en el ring. Pero yo creo que quien se va a llevar más rounds es Amanda Serrano. No me sorprendería que Amanda Serrano pueda ganar por nocaut. Señores, la boxeadora que más ha complicado a Katy Taylor es Delfine Persoon, una boxeadora con un perfil similar al de Amanda Serrano, con una buena pegada, con buena experiencia, pero yo diría que no tiene o no tuvo por lo menos en su momento el mismo nivel que tiene hoy Amanda Serrano. 2 peleas tuvo Delfine Persoon frente a Katy Taylor. La primera fue una decisión mayoritaria, una pelea cerradísima, y la segunda una decisión unánime, pero que igualmente fue una pelea muy cerrada. Nos damos cuenta que Katy Taylor, frente a este tipo de boxeadoras que aparte tienen buena pegada, sufre un poco. Amanda Serrano tiene mejor pegada, Amanda Serrano es la mejor yendo hacia adelante actualmente en el boxeo femenil, así que yo creo que la pelea va a estar a favor de Amanda Serrano y las casas de apuestas ven lo mismo. Señores, más o menos la proporción está un 40-60 a favor de Amanda Serrano. Yo me atrevo a decir que la proporción está bien puesta, es decir, que las líneas por las casas de apuestas a hoy están bien puestas.
porque más allá de que veamos ganar a Amanda Serrano, creemos que la pelea es muy cerrada. La campeona igualmente aquí es Katy Taylor. 11 peleas de campeonato, 12 peleas de campeonato registra Amanda Serrano. 9 peleas de campeonato registra Katy Taylor. No hay una notoria diferencia. No hay una notoria diferencia. Lo que sí marca la diferencia es el poder de knockout que tiene Amanda Serrano, la fortaleza que no solamente implica en conseguir un knockout, en esa fortaleza que sobre todo en los golpes al cuerpo puede llegar a debilitar ampliamente la movilidad y la guardia de Katy Taylor. Así que yo creo que la línea en un 40-60 está bien puesta. No podemos subestimar en lo absoluto el buen boxeo de Katy Taylor. Sin embargo, podría estar también cercano un 65-35, así que yo creo que lógicamente siempre lo dejo abierto, es escogencia de cada uno de ustedes si quieren invertir dinero en las peleas. Yo creo que no sería una mala idea invertir en este caso algún dinero en Amanda Serrano, pero repito, creo que las líneas están relativamente bien puestas, dando una proporción de 60-40 a favor de Serrano. Pero me encantaría saber cuál es tu opinión. Señoras y señores, ¿crees que Amanda Serrano va a ganar esta pelea? ¿Crees que definitivamente es la mejor pelea del boxeo femenino? Yo sí lo pienso así, por lo menos hasta antes de ver nuevamente a Claressa Shields frente a una gran oponente. Pero quiero saber cuál es tu opinión. Déjame saber ahí en los comentarios a quién ves ganar, si piensas que va a haber knockout en esta pelea. Acuérdense que el boxeo femenino son 10 rounds en este caso por campeonato de 2 minutos cada uno. Así que es un poco difícil de que en realidad veamos un knockout, pues es menos tiempo donde van a estar peleando. Suscríbete al canal de Royal Boxing News si no estás suscrito. Aquí tenemos los mejores pronósticos, los mejores análisis de todo lo que está pasando en el mundo del boxeo. Para nosotros es en verdad una gran alegría acompañarlos y compartir con ustedes estos videos. Dejen un pulgar arriba si les gustó. Y repito, coméntenme ahí a quién ven ganar y qué es lo que viene ahora para el boxeo femenino. Un abrazo para todos, los queremos mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.